El día de hoy nos corresponde, jóvenes de la sección K, tengan todos muy buenas tardes. El día de hoy nos corresponde trabajar varias temáticas. En primer lugar, hacer una breve relación sobre lo que platiqué el último día, que fue el día miércoles. Y en segundo lugar, expresar los contenidos que trabajaré el día de hoy, básicamente sobre lo que se refiere básicamente a la definición que dimos del derecho procesal constitucional, lo que indicó el profesor Néstor Sagué sobre esto, pero sobre todo empezar a explicar cuáles son los elementos que apuntalan el surgimiento del derecho procesal constitucional. Asimismo, desarrollar cuáles son las áreas temáticas del derecho procesal constitucional, lo cual va a la par de cuáles son las materias que son propias del derecho procesal constitucional. Y esto comporta de alguna otra manera también referirnos en el buen sentido de la palabra a, a los a las principales materias que comprende el derecho procesal constitucional para que éste cumpla sus funciones. Por ahí estaríamos abordando, es bastante teórica la situación. Recordémonos que estamos aterrizando en la temática de por qué razones el derecho procesal constitucional recobra carta de ciudadanía a partir de dos grandes momentos en la historia del derecho constitucional y procesal constitucional, cuáles son precisamente con el surgimiento en el año de 1803 del llamado Judicial Review, o sea, la revisión judicial, y a través de la creación del modelo concentrado de control constitucional de las leyes formulado en su oportunidad por el gran jurista Hans Kelsen. Bueno, dichas estas palabras introductorias, pasaremos a lo que nos corresponde hablar. Bueno, efectivamente es el de hacer una recopilación de lo que hablé la semana anterior, una recapitulación, insisto, sobre los conceptos de acción, jurisdicción y proceso. Indicar que estos conceptos se les conoce como la trilogía estructural del proceso, los cuales fueron formulados primigeniamente por el autor Podetti y que fueron acuñados en obras tan importantes por Niceto Alcalá, Zamora y Castillo, ¿verdad? Sobre todo en un libro elaborado por dicho autor, en el que él analiza precisamente estas tres instituciones: la acción, el proceso y la jurisdicción. Este tema, entonces, insisto, ha sido discutido muy doctrinariamente por dicho autor. Y esto nos llevó básicamente a explicar que estos tres conceptos de acción, jurisdicción y proceso son aplicables a todas las áreas temáticas del derecho, ¿no? En el proceso penal nos encontramos ante estos tres elementos. En el derecho procesal civil también nos topamos con estos tres elementos. En el derecho laboral también tropezamos con estos tres elementos, y así sucesivamente. Y de manera evidente, no podría ser de otra manera, en nuestro derecho procesal constitucional.
Así las cosas, entonces empezamos a señalar los tres conceptos y para refrescar nuestra memoria, porque ustedes ya lo saben, y empezamos con formular el principio de la acción. La acción entendida como aquella capacidad que tienen los ciudadanos o cualquier persona de poder recurrir ante los órganos del Estado en procura de la satisfacción de sus pretensiones, cuyos titulares son generalmente los particulares, pero que también pueden ser los otros órganos del Estado, de acuerdo con lo que establezca la ley. Concepto de acción, derecho que tienen las personas de poder ocurrir ante los órganos jurisdiccionales a plantear sus pretensiones, en la que generalmente los titulares somos los particulares, empero también pueden ser los órganos estatales. Esto dice de acuerdo con la ley. Entonces, por ahí estamos con el concepto de la acción. En segundo lugar, hablar del concepto de la jurisdicción. La jurisdicción, entendida como la capacidad que tienen los órganos jurisdiccionales de resolver las pretensiones de las partes envueltas en un litigio. Jurisdicción. Grosso modo o en sentido lato, muchos conceptúan a la jurisdicción como la facultad de hacer justicia. Y en tercer lugar tenemos el proceso. El proceso entendido como el camino dialéctico a través del cual se desarrolla la jurisdicción y donde se definen las pretensiones o intereses en juego. Estas tres instituciones, acción, jurisdicción y proceso, se le conoce como la trilogía del proceso, ¿no? Y así, en esos términos, se establecen estos tres conceptos y que veremos cómo de manera paralela se aplican al ámbito del derecho procesal constitucional. Esto sin dejar pasar y entender que precisamente Niceto Alcalá Zamora y Castillo conceptualizó a la jurisdicción desde el punto de vista de su sentido estático, indicando que es parte del derecho constitucional, y el sentido dinámico, que es parte del derecho procesal. Y Niceto Alcalá Zamora y Castillo define muy claramente que la jurisdicción es exclusivamente un atributo del Estado. Repito, Niceto Alcalá Zamora y Castillo es el que nos plantea entonces que la jurisdicción es un atributo exclusivo del Estado y que se desarrolla, dice, a plenitud a través de los tribunales mediante los procesos de naturaleza diversa. Pasamos entonces al punto de cómo se aplican los conceptos de acción, jurisdicción y proceso paralelamente al derecho procesal constitucional. En primer lugar, dice que la acción es de carácter abstracto y que tiene como sujeto a cualquier persona que en tal virtud puede movilizar los mecanismos judiciales del Estado. Entonces, desde el punto de vista de la acción, esta es de carácter abstracto, que puede ser impulsada por cualquier persona, ¿verdad?, en virtud de poder poner en movimiento la maquinaria judicial del Estado. Entonces, en cuanto a la acción, en cuanto a la jurisdicción, dice que ella se atribuye regularmente a los órganos que tienen la misión de llevar a cabo el desarrollo de tales pretensiones. Y en tercer lugar, sobre el punto del proceso. En cuanto al proceso, dice que este se configura de acuerdo con la legislación especial que cada país contempla. Y no todos los procesos constitucionales son uniformes y dependen de la legislación precisamente de cada país.
Y ciertamente así funciona en nuestro medio, en el que básicamente tenemos tres procesos constitucionales. Tenemos el habeas corpus o exhibición personal, tenemos el proceso de amparo y tenemos el control constitucional de las leyes. Estos procesos son diferentes, están regulados en una ley constitucional que es ciertamente la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Así las cosas, entonces, yo seguía platicando sobre este punto. En cuanto al contenido del derecho procesal constitucional, se refieren a tres aspectos importantes. Ellos ponen en primer orden a la jurisdicción, o sea, la justicia como clásicamente se lo conoce. Y en ellos se discuten y se conocen los tres grandes modelos de justicia constitucional: el modelo concentrado, el modelo americano y el modelo político. Están los procesos constitucionales, ¿no?, en los que para nuestro medio guatemalteco está el proceso del habeas corpus o exhibición personal, el proceso constitucional de amparo y el control constitucional de las leyes. Y en tercer lugar, evidentemente, tenemos a los órganos constitucionales, que son los que les va a corresponder resolver los conflictos constitucionales. Estos a su vez se diversifican, amplían y perfeccionan en función de la legislación de cada país. Con estos importantes se ha logrado ver cómo se hace ese desdoblamiento de los conceptos ya mencionados al ámbito del derecho procesal constitucional, sobre todo en el entendido de que la acción, o mejor su autonomía, es el presupuesto de cualquier teoría procesal y en consecuencia de todos los procesos. Bueno, luego pasamos a hablar ese día miércoles sobre cómo se entiende la jurisdicción constitucional. Dice Niceto Alcalá Zamora y Castillo que la jurisdicción es una sola, mas tiene diversas manifestaciones o campos sobre los cuales se aplica, y por ello metafóricamente se habla de justicia civil, justicia penal o jurisdicción civil o jurisdicción penal. Y en su defecto, en igual sentido, se debe de hablar, en el caso que nos corresponde, de jurisdicción constitucional. Y esta justicia constitucional o jurisdicción constitucional envuelve dos problemas centrales. El primero de ellos es que es factible que el Estado se cuestione su propia actividad, en especial la actividad legislativa. Y aceptado que el Estado reconoce que pueda revisarse su creación legislativa, por medio de qué tipo de órgano se va a ejercer dicha función controladora. Bueno, así las cosas, decíamos, la historia, la experiencia histórica nos ha llevado entonces a conocer varios modelos de jurisdicción constitucional. Estos conocidos clásicamente como el sistema difuso y el sistema concentrado. Y el otro que me llama la atención y que es el que tiene prevalencia, que es el modelo político, ¿verdad? Así las cosas, entonces nos enfrentamos a estos se les denomina los modelos primigenios de jurisdicción constitucional o justicia constitucional. ¿Y cuáles son esos tres modelos? En primer orden tenemos al modelo concentrado, al modelo americano o difuso, creado en la célebre sentencia en el año de 1803 por el chef John Marshall, magistrado de la Suprema Corte de Estados Unidos. Esto, como he indicado, se produce en el año de 1803. Menciono esto porque fue el primero en el año 1803. Luego tenemos el modelo europeo. El modelo europeo es llamado europeo porque nace en Europa, cuyo creador es precisamente el gran jurista austriaco Hans Kelsen, y que se
genera más o menos ya por los años de 1918 y 1919 al incorporarse precisamente en la Constitución austriaca de 1920. Y está el tercer modelo, que es un modelo interesante, que es un modelo político creado precisamente por la Revolución Francesa y consiste precisamente en otorgar a un órgano político, generalmente el legislativo, el control constitucional. Este modelo ha tenido gran aceptación en las democracias marxistas y se encuentra presente en el actual Consejo Constitucional francés. Entonces, estos tres modelos se les denomina modelos primigenios, porque son los primeros, y yo no quiero entrar a hablar sobre los otros modelos porque esto podría dar lugar a confusión. En nuestra legislación guatemalteca se reconocen y perviven en nuestro sistema jurídico dos modelos: el modelo concentrado o europeo y el modelo americano o difuso. Bueno, luego me recuerdo que hablé de los procesos constitucionales e indiqué que dentro de los más importantes de carácter constitucional, aunque estos se desarrollaron brevemente en el ámbito civil y penal, son los relativos a la defensa de la libertad individual de las personas. Y me refiero a la exhibición personal o habeas corpus, que tuvo sus orígenes en Inglaterra y que posteriormente se trasladó a las 13 colonias de Estados Unidos. Y posteriormente tuvo una gran expansión por todo el mundo. Se considera que la exhibición personal son trámites sencillos y, como puede apreciarse, están vinculados precisamente con la defensa de los derechos fundamentales. Es lo que se le conoce como jurisdicción constitucional de la libertad. El habeas corpus, como se ha señalado, se ha extendido ampliamente, sobre todo en América Latina. Si bien en algunos países tiene otro nombre, en Chile se le conoce como amparo y en Centroamérica como exhibición personal. Y también hablé del otro instrumento de defensa de la libertad, cuál es el proceso de amparo. Esta es una creación histórica precisamente del constitucionalismo mexicano y se le atribuye al jurista Rodolfo Reyes. Este amparo es un instituto que se ha logrado ampliar no solo en México, en España, en Sudamérica y en Centroamérica. El amparo, como se ha indicado, es de una competencias bastante amplias, ya que nuestra ley llega a establecer dentro de sus objetos, al indicar que no hay ámbito que no pueda ser susceptible del amparo. Y en tercer lugar está precisamente lo que se denomina la jurisdicción constitucional orgánica, que es la que está referida básicamente al control constitucional de las leyes. Insisto, estos son procesos que están destinados a la protección de la Constitución ante leyes y demás normas que pretenden desconocerla. Entonces, este modelo, el americano, como ya hemos indicado, tiene sus orígenes en Estados Unidos a principios del siglo XIX, que se le conoce también como control concreto sobre casos, ¿verdad? Y que se fue perfeccionando mediante acciones específicas de inconstitucionalidad. El control abstracto, que como ya hemos dicho, nace en Europa a mediados del siglo pasado, si bien también encontramos antecedentes en América Latina desde el siglo XIX, como se han demostrado en algunas investigaciones. Bueno, planteado entonces el tema de que existe una jurisdicción constitucional, planteado el tema de que hay
varios institutos o garantías constitucionales como es el habeas corpus, el amparo y el control constitucional de las leyes. ¿Quiénes van a ser entonces los órganos jurisdiccionales? En ese sentido, se nos plantea la pregunta de que el último problema que se nos presenta a esta disciplina, sin lugar a dudas, es a qué tipo de órganos le va a corresponder ciertamente resolver cada caso o tener conocimiento de un litigio o conflicto constitucional y en consecuencia cómo lo van a resolver, ¿verdad? Evidentemente, como yo explicaba el día miércoles, esa es una función que le va a corresponder a la magistratura constitucional, que va a ser el órgano específico dedicado a resolver este tipo de conflictos. Y así, por ejemplo, clásicamente todavía hace poco los órganos legislativos eran los encargados de velar por la supremacía constitucional. Pero a partir de la Revolución Francesa se mantuvo también el otro mecanismo que es de orden político que se manejó en Francia después de la Revolución Francesa, que le deja a un órgano político, principalmente el organismo legislativo, de poder resolver las controversias constitucionales. Bueno, luego me pasé al otro tema en la página 121, a hablar de una definición de derecho procesal constitucional, sin menospreciar que a priori yo ya había dado una explicación tomada del profesor Héctor Fisamubio, quien define al derecho procesal constitucional como una disciplina de orden público que crea mecanismos o dispositivos de carácter procesal encaminados precisamente a mantener las instituciones constitucionales. Pero aquí ya pasamos a una definición que nos da el profesor Juan Colombo Campbell, profesor chileno y jurista, quien define al derecho procesal constitucional como aquella rama del derecho público que establece las normas procesales orgánicas y funcionales necesarias para dar eficacia real a la normativa constitucional cuando surja un conflicto entre un acto de la autoridad o de un particular y sus disposiciones. Al dar esa definición, el profesor Colombo nos señala también que el derecho procesal constitucional comprende básicamente la organización y atribuciones de los tribunales constitucionales y la forma en que estos ejercen su jurisdicción al resolver los conflictos constitucionales por medio del proceso y con efectos permanentes. Más adelante, el profesor Ernesto Sagués, precursor de esta disciplina, afirma en su obra de Derecho Procesal Constitucional que esta rama del derecho es principalmente el derecho de la jurisdicción constitucional y que manifiesta que tiene dos áreas claves. En primer lugar, dice la magistratura constitucional y en segundo lugar los procesos constitucionales. Bueno, y él llama y razona un tanto acerca de la expresión de Calamandrei en el sentido de que todas las declaraciones constitucionales se convierten en fútiles, ¿verdad?, si no existen remedios jurídicos procesales que aseguren su funcionamiento real. Cuando nos habla de que si no existieran esto, las constituciones se constituirían en meramente fútiles, eso significa, ¿verdad?, con poco aprecio o importancia. Por lo tanto, le corresponde al derecho procesal constitucional aportar al sistema jurídico nacional todos los elementos orgánicos y funcionales necesarios y apropiados para que un conflicto constitucional pueda ser determinado por medio de una decisión jurisdiccional, lográndose así la plena vigencia de la supremacía constitucional. Y creo que también hablé en esa clase de las... No, aquí no, ahí no hablé de esto. Ahorita sí empezaríamos a referirnos a las áreas temáticas
del derecho procesal constitucional. Las áreas temáticas, pregunta de examen, estoy en la página 22 del derecho procesal constitucional, son tres. En primer lugar, el conflicto constitucional y sus formas de solución. En segundo lugar, el derecho procesal constitucional orgánico. Y en tercer lugar, el derecho procesal constitucional. También en el ámbito del derecho procesal constitucional hay trascendentes materias del quehacer jurídico, entre las que se cabe mencionar o destacar las siguientes. 1. La supremacía constitucional. 2. La justicia constitucional. 3. Los sistemas de control constitucional de las leyes, decretos u otros actos públicos y el amparo efectivo de las garantías que la Constitución asegura a las personas. En síntesis, podría decirse que el derecho, que esta rama del derecho, sea el derecho procesal constitucional, está destinada ciertamente a proporcionar a cada país normas eficaces para la protección jurisdiccional de la Constitución. Así las cosas, entonces podríamos decir que el derecho procesal constitucional proporciona las siguientes funciones, o para decirlo más claramente, las funciones del derecho procesal constitucional son las siguientes. 1. Incorpora al derecho normas destinadas precisamente a una protección efectiva de la Constitución por medio del proceso constitucional. Ese es en primer orden que proporciona precisamente nuestro derecho procesal constitucional. En segundo lugar, el derecho procesal constitucional, dentro de esas funciones que proporciona, está de que a través de él se pone en movimiento cuando surge el conflicto constitucional, el cual se produce precisamente cuando los actos de la autoridad infringen precisamente la Constitución. Luego, en tercer lugar, el derecho procesal constitucional entonces nos da la otra función, que el sistema procesal está destinado a dar protección a la Constitución, que puede contemplar uno o más tribunales constitucionales competentes o dárselos a todos los del sistema en común. Y en cuarto lugar, tenemos que el conflicto constitucional traspasará para su decisión el sistema de tribunales constitucionales a través de una acción cuyos titulares generalmente deben ser precisados y legitimados, y se establecerá un procedimiento al cual deberá someterse el proceso, ¿verdad? El que terminará con la sentencia decisoria, cuyos efectos siempre van a ser trascendentes, regularmente efectos erga omnes, en especial cuando se declare la inconstitucionalidad de leyes o decretos. Como hemos visto, hemos analizado ya la definición, hemos establecido las áreas temáticas del derecho procesal constitucional, hemos definido las materias propias del quehacer jurídico, hemos definido las funciones, y aquí saltan a la luz precisamente que producto de eso, de esas circunstancias, nuestra disciplina surge con una fuerza e independencia muy fuerte al crearse en Europa los tribunales constitucionales, a los que se les otorga ciertamente jurisdicción y competencia exclusiva, excluyente para decidir conflictos aplicables directamente, como se dijo, la Constitución como norma decisoria litis. Autores que han contribuido muy tosudamente y muy profundamente en este proceso son Kelsen, Calamandrei, Capelletti, Favoriu, Fixamudio, Eduardo Couture, Pedro Sagués, Brego Escarías, Niceto Alcalá, Zamora y Castillo, Rodolfo Pisa, que se encuentran en los que han proclamado y enseñado
el área que hoy se denomina justicia constitucional y que es propia, como toda la justicia, de derecho procesal. Esta nueva dimensión de nuestra disciplina se encuentra estrechamente vinculada a la consagración del sistema de control concentrado de constitucionalidad, toda vez que los países que han elegido el modelo de control difuso no requieren más normas que las procesales que ya tienen en su legislación ordinaria, siendo así en este último caso el derecho procesal interno, como se ha indicado, con las adecuaciones necesarias que resultan suficientes para poder obtener el control jurisdiccional de constitucionalidad. En cambio, el sistema concentrado sí requiere por lo menos de una normativa que considere ciertos aspectos, como es el caso que nos ocupa en Guatemala, que tenemos una ley de carácter procesal que regula las tres instituciones ya mencionadas: amparo, habeas corpus y control constitucional de las leyes. Y en la doctrina entonces se indica que toda ley de esta naturaleza por lo menos debe contener, dice, la ampliación de la jurisdicción para incluir en su esfera la solución de conflictos constitucionales que regularmente se producen en la mayor parte de casos entre los poderes públicos por el principio básico de la separación de los poderes, que antes no tenía solución y esto se autotutelaba. En segundo lugar, la creación de tribunales constitucionales o su equivalente y el dictado de las normas orgánicas que regulen su organización, atribuciones y funcionamiento. En tercer lugar, el establecimiento de la acción, sus supuestos procesales y procedimientos adecuados para poder operar su competencia a través de un debido proceso jurisdiccional. Nuestra legislación en materia constitucional, sobre todo en la ley de amparo e exhibición personal y de constitucionalidad, señala claramente quiénes tienen ese derecho de acción, cuáles son los presupuestos procesales que deben de cumplirse para su rehabilitación y finalmente cuál es el procedimiento adecuado para operar su competencia a través del debido proceso jurisdiccional. Y ya casi para ir terminando, hablar de las principales materias que comprende el derecho procesal constitucional para que éste cumpla sus funciones. Algunos temas que necesariamente debe recoger el derecho procesal constitucional y que requieren urgente respuesta de los especialistas y se precisan a continuación. La primera materia, el control de constitucionalidad de los actos públicos y si este debe ser concentrado o difuso a priori o a posteriori, o sea, antes o después. En segundo lugar, la segunda materia, en caso de optarse por el control concentrado, si esta debe dársele a un tribunal constitucional, a salas constitucionales o a la Suprema Corte de Justicia, o si se estima contemplar un control compartido en el que otros tribunales pueden controlar la constitucionalidad de los actos públicos o privados, como en Chile, el caso actual de los tribunales electorales y las cortes de apelaciones. Y en nuestro medio, en Guatemala, pues toda la competencia para conocer de conflictos jurisdiccionales le corresponde no solamente a un tribunal concentrado, ¿verdad?, siguiendo el modelo europeo, sino que también tiene la facultad de distribuir esa competencia en que todos los tribunales ordinarios, con excepción de los juzgados de paz, tienen competencia para conocer de un conflicto constitucional en un caso concreto. Dicho lo anterior, entonces, así las cosas, ¿cuáles deben ser los principios aplicables para lograr una eficiente aplicación e interpretación de la Constitución? Y por último dice que se esté en la capacidad, dice, de analizar la competencia adicional al Tribunal Constitucional como tribunal de emergencia para resolver los grandes conflictos políticos a fin de evitar que se busquen soluciones autoteladoras. Así las cosas, entonces, como se ha indicado, los principales temas que constituyen las funciones básicas que cumple el derecho procesal constitucional, y estas son básicamente la justicia constitucional, que por su importancia debe ser objeto de un capítulo especial que se
platicará oportunamente, el principio de supremacía constitucional y los sistemas para el control constitucional de la ley y otros actos públicos. A estos últimos, pues evidentemente nos referimos más adelante. Indicando también que la supremacía constitucional es un principio ya universalmente aceptado y reconocido por la mayor parte de las constituciones del mundo, y su protección a través de la jurisdicción constituye el elemento esencial para garantizar su eficacia. Y termino con comentar y leer la célebre sentencia del juez John Marshall en el caso Marbury versus Madison. ¿Cuál fue el razonamiento que dio el juez John Marshall y con el cual da nacimiento al sistema americano o sistema que se le conoce como inconstitucional, caso concreto, o sistema difuso? El juez John Marshall, este fue su razonamiento que le da origen al modelo americano. Dice, la Constitución es una ley suprema. Estoy en la página 25 para quienes quieran seguir en el último párrafo. La Constitución es la ley suprema, inmutable, por medios ordinarios, o está en el nivel de las leyes ordinarias, y como otra puede ser alterada cuando la legislatura se proponga hacerlo. Si la primera parte de la alternativa es cierta, entonces un acto legislativo contrario a la Constitución no es ley. Si la última parte es exacta, entonces las constituciones escritas son absurdos proyectos por parte del pueblo para limitar un poder limitable por su propia naturaleza. Ciertamente, todos los que han sancionado constituciones escritas las consideran como ley fundamental y suprema de la nación. Y por consiguiente, la teoría de cada uno de los gobiernos debe ser que una ley de la legislatura que impugna la Constitución es nula. Con estas sencillas palabras, el ilustre juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, John Marshall, exponiendo la opinión de la Corte en el caso Marbury contra Madison, consagraba definitivamente a comienzos del siglo XIX el principio de supremacía constitucional. Pero este principio ya anteriormente había sido tocado por Sir Edward Coke, quien al principio, reconociendo lejos antecedentes, lo había formulado originariamente, al indicar que la más efectiva garantía de la libertad y la dignidad del hombre, puesto que impone a los poderes constitucionales la obligación de ceñirse a los límites que le impone la Constitución. La idea de supremacía constitucional fue desarrollada por primera vez en el año de 1788 por Alexander Hamilton, cuando al referirse al papel de los jueces como intérpretes de la ley afirmaba lo siguiente, y con eso concluyo: una constitución es un hecho y así debe ser considerada por los jueces como una ley fundamental. Si se produce una situación irreconciliable entre la Constitución y la ley, por supuesto la Constitución debe prevalecer sobre las leyes. Por consiguiente, ningún acto contrario a la Constitución puede ser válido. Entonces, vean pues qué interesante cómo se empezó a mover doctrinaria y teóricamente este principio de supremacía constitucional en la historia del derecho procesal constitucional. Concluyo mi clase el día de hoy y manifiesto a todos los que no han adquirido su texto de derecho procesal constitucional, así como a los otros dos textos de inconstitucionalidad de leyes a casos concretos, como lo es también el prontuario de derecho procesal constitucional, quienes así deseen obtenerlo, lo tengo en mi oficina, si así fuese su interés hacerlo, aquí en el Centro Comercial de la Zona 4, Torre Profesional 2, oficina 811A. Expreso mis agradecimientos y mi respeto por haberme escuchado. Les deseo buena tarde y me estarán, Dios, escuchándome el día miércoles. Culmino entonces por acá mi alocución y los veo el día miércoles alrededor de las 4 de la tarde. Muchas gracias.